Gracias a todos y todas por sumarse a esta primer charla que convocamos y que organizó con mucha dedicación y mucho amor el Comité de Diversidad y Género de Agencias Argentinas. Eh, este es el puntapié de una serie de charlas y varias acciones que estamos haciendo desde la comisión, que tengo el placer de ser parte y que está liderada por Flor Luque y Ale Domínguez, a quienes les agradezco mucho todo el amor que le pusieron a esto y la dedicación. Sabemos que el tiempo de todos es muy escaso. Alguien el otro día me dijo, el tiempo no existe, hay que fabricárselo. Así que gracias a todos por fabricarse este tiempito para juntarnos hoy a charlar de este tema, para desaprender, como decía la convocatoria, y aprender todos juntos en un tema que no podemos obviar, eh, que nos interpela como desde esta Cámara, desde cada uno de nosotros como líderes de agencia, como comunicadores, y que está buenísimo poder juntarnos a debatirlo, a escuchar. Es un placer tener hoy a Arturo, ahora Fer lo va a presentar. Eh, Así que nada, bienvenidos a todos y todas y esperemos aprender y desaprender mucho este camino. Gracias, Denny. Bueno, sí, la verdad es que es un placer ver que ya somos 103 personas interesadas en esto, como dijo también el Tata. La idea que hoy les traemos de Agencias Argentinas es escuchar y escucharnos, sobre todo escucharnos, a partir de lo que vayamos recibiendo. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos todos. Luego tenemos la suerte de contar con esta charla inaugural con Arturo. Arturo Mercado Burrola es director ejecutivo y fundador de Nodos. Es mexicano, vive en Argentina hace muchos años, es psicólogo, artista plástico y sabe mucho, pero mucho, mucho de todo lo que tiene que ver con el tema que nos convoca, que es diversidad e inclusión. Y además es una persona sumamente amorosa, muy placentero escucharlo siempre hablar. Así que estamos muy contentos, Artur, de que estés acá con nosotros. Vamos a tener 4 capítulos en esta charla. Decidí ponerlo por capítulos como para entender que es una narrativa. Y este primer capítulo se llama, bueno, ¿qué es diversidad? ¿Qué es equidad? ¿Qué es inclusión? ¿Y de dónde venimos? Y siempre empezamos estas charlas, y quien haya escuchado una charla mía, por favor, no espolie el resultado, pero le voy a preguntar, ¿quién sabe, quién dijo esta frase? Cuando abordaba el avión, vi que el piloto era negro. Nunca había visto un piloto negro y en el instante en que lo vi, debí reprimir mi pánico. ¿Cómo puede un hombre negro pilotear un avión? ¿Quién creen que lo dijo? Ahí, Anush, si me ayudas. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quién cree que lo dijo? ¿No fue Trump? ¿Aviso? Dicen probablemente una persona Barack blanca. Obama. Para mí lo dijo Barack Obama, se acerca Obama, pero no fue Obama. ¿Por ahí? Martin Bush. Luther King. Muy bien, Martin Luther King. No, no es cierto. Nelson Mandela. Nelson Mandela, cuando estaba escribiendo su autobiografía, El largo camino hacia la libertad, se dio cuenta que en un momento en que estaba realizando un viaje al interior de África, yendo de un país a otro, el piloto que iba a llevar esa nave era negro. Y lo primero que pensó fue esto: ¿cómo puede un hombre negro pilotear un avión? Y si pensamos en una persona que dio su vida y su libertad para salvar al pueblo negro del apartheid en Sudáfrica y llegaba a tener estos pensamientos, es ¿qué podemos esperar nosotras y nosotros, pequeñas criaturas del Señor, ¿no? Que estamos llenos de un montón de información, y ese es el segundo motivo por el cual usamos esta frase. Nelson fue hijo de su cultura, y como hijo de su cultura aprendió que había cosas que las personas negras podían hacer y cosas que las personas negras supuestamente no podían hacer, ¿sí? Y así como Nelson Mandela es hijo de su cultura, nosotras, nosotros y nosotres somos hijos de nuestra cultura. No sé si hayan visto esta hoja de un libro. Es un libro que se publicó en 1961 en España, en la España franquista, que el título del texto es muy interesante. Se llama Enfermedades y trastornos en la vida conyugal y cómo tratarlo, ¿sí? Esto es desde, el autor es Vander, y decía que lo hacía desde una mirada científica, ¿no? Y desde la ciencia, él validaba por qué las mujeres eran poco femeninas, por ejemplo, en este caso, si tenía ideas de emancipación, o si tenía un erotismo exagerado, o una tendencia a mandar, ¿no?
pueden ver este libro, es un libro que está de hecho publicado, algunas de sus páginas en internet, pero de acá venimos, ¿no? Esta es la cultura. Y ustedes dirán, bueno, eso es 1961, España, la España franquista además, eso acá ya no pasa. Recordaremos hace 3 años, no más, una publicidad, ¿no? Con C de cocinera y con C de campeón. Somos hijos de nuestra cultura. Como hijos de nuestra cultura seguimos reproduciendo, validando y escuchando todos esos mensajes que vienen de más atrás de 1961. Y dirán, bueno, pero las cosas van cambiando. Seguramente recordarán también este pequeño tuit del sindicalista Facundo Moyano, en una reunión donde había varios temas de trabajo y uno era la perspectiva de género en los sindicatos. Y cuando uno ve la mesa, son todos varones hablando sobre lo que las mujeres deberían de hacer, ¿no? Como si no hubiera mujeres en los espacios sindicales, cuando sabemos que hay mujeres en los espacios sindicales que podrían participar de esos espacios para poder hablar sobre lo que les compete. Y cuando hablamos de esta cultura, no solo hablamos de cuestiones de género, hablamos de otras construcciones, de otras otredades. Recordarán también esta placa, ¿no? Accidente fatal en Flores, mueren 2 personas y un boliviano. Y acá quiero empezar a introducir un concepto que es la otredad. ¿Cómo construimos esa otredad que es un otro, que es tan otro que ni siquiera es persona? Y esta base de ese otro que ni siquiera es persona, más adelante lo vamos a ver, puede empezar a construir ideas como el femicidio, el genocidio, el travesticidio, ¿sí? Porque si no es persona, ¿qué pasa si le quito un derecho, e inclusive la vida? O hablando de otros temas, ¿no? En una columna de humor político, esta democracia no es de maricones. Porque si eres hombre de verdad, no sos gay. ¿Y por qué? Porque los gays son débiles, son debiluchos, no pueden con las cosas fuertes, así como las mujeres no pueden como tomar o ocupar espacios de tomas de decisión, los gays, los maricones no pueden enfrentarse a las cosas serias, porque un hombre de verdad no huele a chocolatito, ¿sí? Todo esto y muchas otras imágenes es lo que la cultura nos va construyendo. Esta cultura es la que nos permite reproducir muchos roles, muchas actitudes y muchos mensajes. Y inclusive nos acompaña en la toma de decisiones. Quizás les voy a llenar también de videos, porque además como sé que vienen de varias agencias, entonces creo que lo audiovisual les va a hacer mucho sentido, pero quizás ya lo hayan conocido, pero es para seguir hablando sobre esto que es la cultura, ¿no? Te juntás a jugar un partido con tus amigos. Juegan 5 contra 5, 2 tiempos de 20. Te hacen full. Ponen 2 en la barrera y le pega a Jorgito. La pelota se va lejos. Una pareja de chicos que anda cerca te la alcanza. La recibís y decís: Mira, Jorgito, a ese maricón le pega mejor que vos, ¿eh? Dale. Porque si sos maricón, no sabes jugar fútbol, ¿no? Y no le sabes pegar una pelota. Y así. Podemos pasar todo un día, ¿no? Revisando estas frases, estas imágenes, estas notas, estas publicidades, que son lo que nos construyeron. Pero vamos a ir con el primer concepto. ¿Qué es diversidad? La diversidad es este conjunto de diferencias visibles y no visibles que tenemos entre las personas. Si yo pregunto, en este espacio que estamos compartiendo más de 120 personas, ¿hay diversidad? Sí, hay diversidad, ¿no? Hay varones y mujeres, hay seguramente varias identidades sexuales, hay distintos grupos etarios, seguramente distintos orígenes, religiones, creencias, ideologías políticas, aspectos físicos, ¿no? Hay diferencias. Entonces podemos decir que es un grupo diverso. Pero cuando hablamos de diversidad en el espacio laboral, es importante reconocer que hablamos de aquello que no apareció en la foto histórica del mundo laboral. La foto histórica del mundo laboral es, en primer plano, varones blancos, varones de cierta edad, ¿no? Estoy hablando del frente, de la primera imagen, de lo que hacemos foco, con ciertas características físicas, incluyendo el color de piel, y atrás y a los lados empezaban a aparecer otras identidades, y muy atrás, borrosas, empezaban a aparecer algunas mujeres, y por fuera de la foto, las personas trans, las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diversidad en el espacio laboral y en lo que comunicamos, hablamos de aquello que está atrás y de aquello que está por fuera. Es cierto que hay diversidad en este grupo, pero cuando hablamos de estas diversidades, es reconocer
qué parte de mi identidad tengo que ocultar, ¿sí? Por eso pongo esta imagen del puño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ser gay, y esto creo que lo decía cuando estábamos preparando esta charla, el ser gay es una identidad que en espacios como esto puedo hacer esto, ¿no? Y decirlo, y enunciarlo, porque ese sentido, porque le da como otro lugar desde donde hablo de estos temas. Pero si estoy, por ejemplo, en un espacio nuevo donde no conozco a nadie, donde hay mayoría varones, seguramente voy a hacer esto. Entonces, hablar de diversidad e inclusión es qué tan auténtico puedo ser en los espacios que habito. ¿Y por qué puedo ser auténtico? No, por miedo, por vergüenza, porque esos mensajes que me fueron diciendo no son propios, ¿no? ¿En cuántos momentos las mujeres debieron de ser menos mujeres? Porque era un espacio que si no empezaban a ser relegadas o a no ser tomadas en cuenta, ¿no? Y estas identidades, entonces cuando hablamos de diversidad, hablamos de todas estas identidades que no aparecen en la foto y que se tienen que ocultar si quieren ser parte de la foto. Y el segundo concepto clave es el pertenecer, ¿no? Es decir, desde este lugar en el que yo soy, ¿no? En este caso puedo poner mexicano, gay y un montón de otros atributos, puedo ser y me hacen sentir que pertenezco, o me hacen decir, mira, tú sí, pero solo para este espacio, por ejemplo, solo para ser cajero, ¿no? No para, o puedes aparecer en una escena de la publicidad, pero al fondo, atrás, ¿viste? Detrás de los árboles, bueno, ahí en el fondo, en los extras, ahí vas a estar, ¿no? Entonces perteneces, pero perteneces a ese fondo, no perteneces a los primeros planos. ¿Por qué? Y esto es importante, porque mi identidad es cierto que es individual, ¿no? Yo la voy construyendo, yo voy tomando decisiones sobre ella. Solo es eso. Mi identidad también es colectiva, ¿no? Y acá vamos a empezar a hablar en un rato sobre el tema de los privilegios y los méritos. ¿Por qué? Porque esta identidad que es individual, yo puedo decir, si tú quieres, puedes, ¿no? Y decir, porque yo pude, porque mírame, porque yo siendo tal y cual lo logré. Pero es mentira que esa frase funcione para todas y todos. Porque en el momento en el que yo salgo, si alguien me señala por cómo estoy vestido, por mi color de pelo, por mi físico, por mi tono de piel, por lo que sea, entonces mi identidad ya no solo es individual, también es colectiva, ¿sí? Ahora, en ese sentido, diversidad e inclusión empiezan a juntarse. Porque venimos de esta historia de la humanidad, ¿no? Sabemos y reconocemos que hay un mundo injusto e inequitativo. En este mundo inequitativo que está representado por este árbol de manzanas, el árbol está inclinado más favorablemente hacia un lugar y hay más manzanas desde ese lado. Y el otro, hay pocas manzanas menos y están más alejadas. En esta segunda imagen, lo que creímos o lo que creemos es que hay igualdad, ¿no? Entonces, si damos igualdad, en este caso, por ejemplo, de derechos, todas y todos van a lograr alcanzar esas manzanas. Hay una pequeña trampa, ¿no? Que no es suficiente con los escalones para poder alcanzar esas manzanas. ¿Por qué? Porque como está inclinado más hacia un lado y hay menos, a esa persona le va a costar más trabajo, tiene que seguir esperando a que caiga. Y acá el segundo concepto importante, estamos en diversidad, el segundo concepto es equidad, ¿sí? ¿Qué es equidad? Es reconocer las diferencias. Yo no puedo creer y partir de que como todos somos iguales, entonces todos merecemos o necesitamos las mismas escaleras. Es reconocer que hay grupos que necesitan 1, 2 o 3 escalones más para poder acceder a esas manzanas, ¿sí? Porque por más que querramos, por más que le digamos, vos podés, si esa persona no tiene 1 o 2 escalones más, no va a lograrlo. El ejemplo más simple es, por ejemplo, una persona con discapacidad motriz. Si no hay rampas y si no hay elevador, una persona no va a poder llegar al 5º piso del edificio de sus oficinas, donde está el trabajo, ¿sí? O lo va a lograr, pero con mucho esfuerzo. Entonces, es reconocer esas diferencias. Es decir, la diversidad de acá no es, porque hay organizaciones con las que trabajamos que dicen, no, acá la verdad es que todos somos iguales, lo que necesitamos es que cumplan el perfil. Es tan así, ¿no? Es tan así cuando los estudios dicen que, por ejemplo, las mujeres racializadas, es decir, las mujeres con piel más oscura, tienen que mandar 34 veces más su currículum para tener una entrevista, mientras que las mujeres blancas tienen más posibilidades de tener acceso a una entrevista. No es tan así, ¿no? Esa idea de todos somos iguales y acá somos tan abiertos que
que me llegue tu currículum, que si sos una persona trans, seguro te entrevistamos. Sabemos que la vida real no es tan así. Y un poco lo que buscamos con todos estos trabajos, que es proceso, que es acompañar, que es darle, es tratar de lograr que ese árbol se enderece un poco, que trate de dar manzanas de formas similar para todas y todos, donde todas y todos podamos acceder a esa manzana. Y también darnos el espacio para decidir si esas personas quieren acceder a esa manzana o no, ¿no? Porque también construimos esta idea de lo que debemos ser. Y en el debemos ser es donde nos ponemos muchas personas con ciertos privilegios, donde el otro no quiere, ¿viste? El otro no quiere, es flojo, es así. Vaya de dónde venimos. Hablamos de diversidad y de inclusión, perdón, de diversidad y de equidad. Pero ¿por qué no nos funciona? Y básicamente porque venimos de una cultura de muchos siglos que nos dijeron que había cosas, había identidades, había actitudes que eran malos, sucios, peligrosos, indebidos, insanos, antinaturales, pecados criminales y todas las palabras que se les ocurra, ¿sí? Y en esa construcción de la cultura se nos pusieron unas gafas, ¿no? Y estas gafas lo que hacen es que lo que entra dentro de mi eje, de mi punto de vista, es lo correcto, es mi realidad y es la verdad, y es lo bueno, es lo debido, es lo que debería de ser. Y todo aquello que quede por fuera de esas gafas es lo malo, lo insano, lo anormal, ¿sí? Y acá podemos empezar a hablar de estos sesgos que se van construyendo culturalmente, porque es en la crianza. Fíjense cómo ustedes seguramente lo hayan visto. Desde el amor, muchas veces nos enseñaron un montón de prejuicios, ¿no? Desde el amor y desde el cuidado. Por ejemplo, la frase, los gitanos son peligrosos y roban niños. Seguramente la madre que lo dijo, no lo dijo desde un lugar de ser mala, discriminadora, sino es desde esta creencia de que lo hace por tu bien, para cuidarte. O la frase de la tía, mija, qué mal que te ves, ¿estás comiendo de más? ¿No? O ese comentario sin querer de, Juli, qué buena que eres para ser judía. ¿Sí? Ese tipo de frases se nos van enseñando desde la crianza, con las instituciones, los medios, ¿sí? Y esto, lo más importante, es que genera un proceso muy importante que es de vigilancia y validación. La cultura ya no necesita policías para andar revisando que todas y todos cumplamos con el deber ser. Nos armó a nosotras y a nosotros mismos, y esto Foucault, Preciado y un montón de autores lo van a decir mucho mejor que yo, pero básicamente nos construyó a todas y a todos como ese panóptico para estar mirando al otro y ver si cumplen o no cumplen la norma. Anush, ¿por qué ese pelo, por ejemplo? ¿No? Entonces ahí me vuelvo ese panóptico que dice que las personas que se presentan en ciertas reuniones, ciertos eventos, no pueden vestir o no pueden tener el pelo como le guste. ¿Sí? Y ahí nosotras y nosotros nos volvemos en estos espacios de vigilancia y validación. Y lo hacemos todos los días en muchos de los actos cotidianos y más insignificantes de la vida cotidiana. Pero ¿de qué están hechas estas gafas? Y acá hay un montón de palabras y todos los días empiezan a aparecer más. De hecho, hoy sumé una más para esta charla. Estas gafas están construidas de sexismo, machismo, eurocentrismo, racismo, xenofobia, antisemitismo, clasismo, pigmentocracia, aporafobia, capacitismo, gordofobia, neurotipicidad, edadismo, gerontofobia, heterocentrismo, LGBTQ-fobia y odio. Todos estos constructos sociales y culturales van armando estas gafas que nos hacen saber y ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y estas gafas, armadas con todos estos ingredientes, nos hacen que creamos que el único que pertenece y que debe estar es esa persona. ¿Sí? Y es muy difícil, muy difícil desarmarlo. Pero creo que estas charlas, este espacio que ustedes están dando para poder escuchar estos conceptos, es un muy buen espacio. Y entonces vamos a la contracara, la inclusión. Art, entonces, un segundo. Sí. ¿Puedes explicar qué es aporafobia rápidamente? Sí, claro. Aporafobia es un concepto de Adela Cortina, que ella, y es súper interesante, y perdón que no me haya detenido, pero como es un montón de información, pero bueno, Adela Cortina lo que dice es, básicamente se define como
el rechazo hacia las personas pobres. Pero es muy interesante lo que ella dice en el inicio de su libro. Dice que en realidad en España lo que les molesta a los españoles no es el migrante. Lo que a los españoles les molesta es el migrante pobre y de piel oscura. Y si se fijan, eso que sucede en España, sucede acá en Argentina y sucede en México. Lo que nos molesta no es el migrante, lo que nos molesta es el migrante pobre y el migrante de piel oscura. Porque si es un migrante de Europa, decimos, uy, qué bueno, ¿no? Trae ciencia, trae tecnología, trae euros y dólares, pero si es de Bolivia, si es de Perú, ¿no? Si es de piel más oscura. Entonces, lo que dice de la Cortina es esto, es la construcción de un rechazo a la persona pobre. Pero bueno, su devenir viene de esa reflexión. ¿Alguna más, Anush? No, acá salió edadismo, pero nos estamos respondiendo en el chat. Así que gracias, Art. Muy bien. Bien. Entonces vamos a la cara B de la diversidad, la equidad y que es la inclusión, perdón. Porque inclusión no solo tiene que ver con cómo esa persona entra a los espacios, esa persona entra a la foto, esa persona o esas identidades entran a las imágenes, sino de qué forma lo hacen. Y bueno, venimos de una historia muy triste, ¿no? Muy triste de exclusión, rechazo, intolerancia. Es el otro por ser el otro, no solo no se le permitía entrar, sino inclusive, como historia de la humanidad, generamos genocidios terribles y atroces, solo porque esa persona pertenecía a un grupo, a una identidad. Por una identidad de esa persona, otro grupo decidió que debería ser exterminado. Después, los humanos nos volvimos un poquito más buena onda y dijimos, ok, no te voy a exterminar, pero no te acerques, ¿no? No te muestres mucho. Puede ser lo que vos seas, pero en tu casa. Acá es muy fácil identificar en eso de, todo bien con los gays, pero ¿por qué se tienen que besar en la calle? ¿No? Que es esta idea de que hay que ocultarlo. Puedes existir, pero afuera. Y muchos dicen, es que nadie piensa en los niños, ¿no? ¿Quién piensa en la infancia? Bueno, yo les cuento que toda mi infancia, toda mi adolescencia, me la pasé viendo series, películas heterosexuales, leyendo libros heterosexuales, consumiendo publicidad heterosexual, y no me contagié de heterosexualidad. Entonces, así como yo no me contagié de heterosexualidad, nadie, ningún niño, le va a pasar nada si ve a dos personas que se dan un beso. Pero creemos eso, ¿no? Es decir, vos por pertenecer a este grupo necesitas estar oculto. Después dijimos, bueno, está bien, no te vamos a segregar, no vas a estar afuera, te vamos a incorporar, vas a estar adentro. Pero siempre y cuando estés en esa casita del árbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, la imagen más fácil es en empresas donde dicen, no, acá somos 50% varones y 50% mujeres. Y cuando empieza a ver dónde están las mujeres, están en la base de la pirámide, en línea de cajas, es decir, incorporamos, pero en ese espacio, es como la casita del árbol, ¿sí? Hablar de inclusión real es reconocer que somos diferentes y en esa diferencia podemos ocupar un lugar en ese espacio sin importar el color del punto que seamos, ¿sí? Pero para eso hay que tomar en cuenta la equidad, porque si queremos que las mujeres desarrollen carrera, tenemos que generar programas y políticas que permitan desarrollo de carrera. Y también tenemos que generar cambios culturales, donde los varones ayuden a romper ese techo de cristal, porque el techo de cristal no se construyó solo. Las mujeres pueden tener mucha fuerza y estar pegando hacia arriba, pero si los varones seguimos sosteniendo ese techo, y mucho no va a pasar. Y vamos con este concepto de la otredad, que para mí es uno de los conceptos que cuando lo escuché por primera vez me pareció altamente esclarecedor de qué nos pasa con esto que la cultura va generando. La otredad es ese otro o esos otros que no somos nosotros, ¿sí? Es decir, es el Boca del River o el River del Boca. Es ese otro que me genera una interpelación, sí o sí. Y esa interpelación me genera tensión y conflicto. Todas y todos tenemos una otredad. No hay manera de que no nos lo generemos. Inclusive nuestras propias identidades puede ser nuestra propia otredad, ¿sí? Hay muchas personas de cuerpos grandes u obesos que son gordofóbicas, ¿sí? Hay muchas personas gays que son homofóbicas, digamos, todas y todos. ¿Por qué? Porque somos hijos de nuestra cultura. Recordemos a Nelson Mandela, ¿sí? Nelson Mandela también su propia cultura le generaba cierta tensión para ocupar ciertos espacios.
¿Qué hago yo con esa tensión? Y esta es la gran pregunta. ¿Dónde me posiciono? En términos de la igualdad, ¿no? Es decir, reconozco que hay otra persona que es totalmente distinta a mí, pero que le reconozco en términos de igualdad de derechos y dignidad. O de desigualdad, ¿no? Es decir, el otro, mi grupo es superior y el otro es inferior. Y lo objetualizo, ¿no? Lo objetualizo, lo discrimino y considero que no somos iguales, porque no es un nosotros, son los otros. O desde la desconfianza, esto de, y viste, vienen a sacarnos todo, ¿no? Lo que quieren es la educación y la salud, y no pagan nada. Y los más peligrosos es el miedo y el odio, ¿no? ¿Por qué el miedo? Porque si se fijan, cuando uno siente miedo, una de las respuestas puede ser la huida, pero la otra puede ser el ataque, ¿sí? Entonces, el miedo y el odio son justo los mecanismos frente a la otredad que pueden llevar a las situaciones de violencia. Y acá algunas novedades que seguramente ya las sabían, pero es, todas y todos somos la otredad de alguien más, ¿sí? Yo soy otredad para ustedes, y ustedes son otredad para alguien más. El punto es cuando me lo hacen saber, cuando me señalan y me dicen, vos, mexicano, fue muy gracioso, no tan gracioso, pero fue muy gracioso cuando la gripe N1H1, que recordarán que México, los mexicanos éramos los culpables de traer la gripe a Argentina. Yo en ese momento ya vivía acá, hace mucho que no viajaba a México, antes de ese momento, de esa pandemia, y me hacían, cuando me escuchaban, me decían mexicano y empezaban a generar un montón de situaciones porque era mexicano, sin preguntarme si yo había viajado, si nada. Hay algo, cuando te hacen señalar esa otredad, cuando te hacen mirar esa otredad, donde sientes esta mirada de desventaja. Bien, ahí Anush, ya sabes, si hay preguntas, comentarios, me avisas, me detienes porque yo me cebo. Tranquilo, te aviso. Bien. Y esta es una pirámide de una organización de Estados Unidos que se llama Anti-Defamation League. Es del 2014, pero es bastante buena. Se parece mucho al iceberg de la violencia de género, porque tiene la misma lógica. En la base de estas pirámides están las actitudes prejuiciadas y los actos prejuiciados, que son los estereotipos, las bromas, la intimidación, la ridiculización, las pequeñas agresiones, ¿sí? Eso que dices, ay, pero es un chistecito. Bueno, ya es como es Juan, uy, ahora nadie puede hacer broma, y ahí viene el policía del humor, ¿no? O el piropo. Chicos, el piropo no es bueno, no es bien recibido, no hay un piropo bueno, no hay un piropo romántico, no hay piropos, ¿no? El piropo no existe. Pero bueno, todos esos actos que básicamente lo que hacen es degradar, estereotipar, ubicar alguna de estas identidades en una situación de indefensión, vulnerabilidad o opresión. Estos actos generan un segundo proceso que es la discriminación, ¿sí? ¿Qué tiene que ver, y cómo dicen, qué es la discriminación? Es el que por acción u omisión se violen algunos de los derechos humanos de las personas. Recordemos que los derechos humanos de las personas son las cosas mínimas que necesitamos para poder desarrollar la mejor versión de nosotras y nosotros mismos. Es decir, si yo tengo derecho a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, al trabajo, a un techo, voy a poder desarrollar la mejor versión de mí mismo o mí misma, ¿sí? La discriminación es cuando hay algo que invalida o viola que pueda acceder a ese derecho. Después de la discriminación viene la violencia, ¿no? Que es el golpe, el grito, el asalto, el vandalismo. Y de ahí el genocidio, que es, bueno, la aniquilación de todo un grupo de forma sistemática y deliberada. Y ustedes dirán, ay, pará, ¿cómo un chiste puede llevar a genocidio? Hay varios textos que cuentan cómo para la Shoah, ¿no? El holocausto judío, mal llamado holocausto judío, previo a todo el proceso, en las revistas de época empezaban a aparecer cómics ridiculizando a las personas judías, reproduciendo estereotipos, ¿sí? Después empezaba a haber actos donde la gente en la calle ridiculizaba violentamente a esas personas con esas caricaturas. Después empezaron a cerrarles tiendas, a
a negarles el acceso a ciertos espacios, a poder acceder a estos derechos. Después eran golpeados en la calle y nadie hacía nada, o las tiendas eran vandalizadas y nadie hacía nada, y bueno, de ahí a la historia que ya sabemos, ¿sí? Ahora, esta base es donde estamos hablando ahora, es esta cultura de la validación y del maltrato, porque un chiste no es un chiste. Un chiste genera una actitud, pero genera por un lado una validación y en la otra parte genera un dolor, ¿sí? Y ahí están las sutilezas y la no conciencia de lo que yo voy aprendiendo como cultura, pero también de mis privilegios. Y en esta base hay algo de las actitudes de muchas personas, y acá seguramente lo han escuchado, estas personas que dicen, así soy yo, ¿no? Es mi opinión, así soy yo, bancátela. Porque yo soy frontal, yo digo lo que pienso, y si el otro no puede, bueno, suavecito, no sé qué, tal. La verdad es que su opinión, que nadie se las pidió, puede herir a una persona, pero sobre todo puede reproducir y fortalecer estereotipos y prejuicios. ¿Sí? Ahora, para descansar un poco mi voz, les voy a dejar un video que es, quizás muchas y muchos ya lo hayan visto, porque es, circula mucho en las redes, pero es para cerrar este primer capítulo sobre diversidad, equidad e inclusión. Bueno, para quienes ya lo habían visto, disculpas, pero creo que yo lo veo un montón de veces y siempre me conmueve mucho. Y además creo que ejemplifica muy claramente, o mucho mejor de lo que yo puedo hacer en una charla, esto. Fíjense cómo como personas, nuestra mente está seteada para, a partir de una imagen, etiquetar, meter etiquetas, ¿no? Yo ahora veo a alguno de ustedes y a partir de esa imagen ya estoy creyendo y generando un montón de etiquetas. Y como muchas veces nos quedamos con esto que vemos y nos podemos perder algo de esas otras personas que puede ser no solo sumamente interesante, sino inclusive algo que tiene que ver con mi propia vida, ¿no? Pero no nos permitimos mucho eso. Esta publicidad de Televisión 2 de Dinamarca, en la última parte está mal traducido, no dice a todos nos gustan las bromas, dice todos amamos Dinamarca. Y lo creo básicamente por toda la enorme migración de refugiados que está habiendo, sobre todo de Medio Oriente hacia Europa. Empezó a haber muchas actitudes xenofóbicas, ¿no? Y si se fijan, muchas de las personas que estaban en la imagen eran personas con expresión árabe, sí, árabe. Y un poco lo que dice al final es todos amamos Dinamarca, ¿no? ¿Cuáles son nuestros puntos de encuentro? ¿Cuáles son los puntos donde de verdad podemos reconocernos y podemos trabajar en conjunto? Y aquello que no nos encuentra, pues lo dejamos por fuera. Ahí vamos a entrar a este capítulo 2, privilegios e interseccionalidad. Me gustaría poder cambiar la voz, así pueden no aburrirse tanto, pero van a tener que seguir escuchando este mismo tono, medio mexicano, medio colombiano, medio argentino. ¿Qué son los privilegios? Los privilegios son todas aquellas cosas que yo voy teniendo que me ahorran energía para poder dedicárselo a algo más, ¿sí? Muchas veces esos privilegios no tuvimos que luchar por ellos, ¿no? Nacimos o fueron dados por otros, quizás nuestros padres, quizás nuestro entorno, quizás la genética, ¿no? O el lugar en el que nacimos. ¿Y qué permiten esos privilegios? Nos permiten ahorrar energía. Y esa energía es la que podemos después dedicar a hacer ejercicio y conseguir el cuerpo fit, a estudiar más y generar una maestría o un doctorado, a tener más reuniones con colegas y poder generar más redes y networking, ¿no? Eso es lo que nos permiten esos privilegios. Acá Bill y Melinda Gates, tienen un proyecto que se llama Goalkeeper, que es como alcanzar las metas del milenio. Y se hicieron esto, ¿no? Ellos decían que hay como 5 grandes áreas o dimensiones que ayudan o entorpecen el desarrollo y poder llegar. Bill hace un análisis de estas 5 áreas, ¿no? Que es la geografía, el lugar donde nacieron, la demografía, que tiene que ver con las características sociodemográficas, perdón, con el género, ellos hablan de la raza, la religión, edad y si hay discapacidad o no. Temas como cambio climático, conflictos, desastres naturales, en la parte de shocks and fragility,
Después temas socioeconómicos, ¿no? Que tienen que ver con el nivel de ingresos, la educación, el acceso a servicios y la governance, que es el Estado, ¿no? Y Bill decía, la verdad que yo poder llegar a donde llegué tiene que ver con que todo esto en el espacio y por donde nací me fue facilitado. Melinda, por su parte, dice, la verdad es que yo también tuve un montón de todos estos privilegios, pero el ser mujer en algunos espacios fue una barrera y me costó trabajo. Y se comparan con una niña en Sahel, que si no me equivoco es un pueblito ¡ay, se me fue el país! Es un país de Sudáfrica, en el sur de África, y se me fue, perdón. Y lo que analizaron, básicamente, es que esa niña, para poder llegar a donde ellos llegaron, tendría que pasar un montón de situaciones, ¿no? Y eso obviamente iba a imposibilitarlo. Pero, de nuevo, un video dice las cosas más fácil de lo que yo puedo decir. Y se los voy a dejar. Everybody line up. Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball, line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. A $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! Bien, sigue un poco más, pero para no dejarlo. Nada, es un video que obviamente está muy basado en el contexto de Estados Unidos, por eso las 2 primeras preguntas quizás no nos hagan mucho sentido, ¿no? Si hubo una figura paterna en casa y demás. Pero si se fijan, las personas que quedaban atrás son las personas racializadas.
Justo una colega me decía que todas y todos somos personas racializadas, ¿no? Es decir, por ser blanco, por ser afro, por ser preto, somos personas racializadas. El tema es que en qué lugar se nos racializa y dónde estamos parados frente a esa racialización. Hay claramente una racialización en términos de opresión, ¿no? Frente a las personas de piel más oscura versus las personas que tienen características más europeas. Pero bueno, yendo hacia el video, esto tiene que ver con los privilegios. Y ustedes dirán, bueno, pero la verdad que mi propia historia, yo crecí sin un montón de esos privilegios y veme dónde estoy, ¿no? Estoy acá con un trabajo, un hogar, una familia, una carrera. Es cierto, Stiglitz lo que decía, ¿no? Stiglitz es un economista, premio Nobel, decía que hay un 10% de las personas que menos posibilidades tienen que pueden llegar a desarrollarse y a ser personas que logren sus objetivos. Pero el 90% no. Mientras que las personas que tienen muchos privilegios, el 90% lo va a lograr más fácilmente y puede haber un 10% que no lo logre. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes tienen privilegios? Sería la pregunta. Y para ello les voy a pedir que tomen 7 objetos que tengan a mano. Los que quieran, 7 objetos. Pueden ser las viromes, agarrar un papel y rómpalo en 7 partes, su celular, sus gafas, lo que quieran. Y pónganlo a un lado de la computadora. ¿Sí? Pongan esos 7 objetos a un lado de la computadora. Vamos a hacer un poco como el video para ver sus propios privilegios. Lo que vamos a hacer es, les voy a decir 7 frases. Y por cada frase donde se vean autorrepresentados o representadas o representades, van a pasar uno de esos objetos al otro lado de su computadora y vamos a ver cuántos objetos logran pasar de un lado a otro. Así que vamos a arrancar. El primero, no tuvieron que trabajar para estudiar. Si no tuvieron que trabajar para estudiar, pasan un objeto de un lugar a otro. Siguiente, nunca han tenido que ocultar sus orígenes o su religión, o el lugar donde nacieron, o su familia. El tercero, nacieron varón. Quienes nacieron varón, con características sexuales de varón, pasan un objeto de un lugar a otro. El cuarto, no se ocultan al besar a su pareja. Y acá no estoy hablando de la trampa, estoy hablando de que por miedo a que sean violentados o que sientan vergüenza porque les enseñaron o nos enseñaron a sentir vergüenza. El quinto, encuentran el talle de la ropa que les gusta. Ustedes ven una prenda y dicen, voy, me la compro, y ahí van a encontrar el talle. El sexto, si no hay ascensor, pueden subir las escaleras, porque, nada, ambas piernas funcionan como la naturaleza supuestamente debería de funcionar. Y 7, nunca faltó un plato de comida en su casa. ¿Sí? Nada, fíjense, no tienen que escribirlo, quien no quiera, la verdad que este no es un ejercicio para compartir los resultados, pero estos son solo algunos privilegios que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Y cada uno de ellos nos permite acceder más fácilmente a ciertos derechos. Y esos derechos nos permiten más fácilmente acceder a ciertos espacios, ¿sí? Porque en general nos hacen creer esta imagen, ¿no? Esto de hay 2 tipos de personas, el que se sienta y espera y se deprime porque no puede, y acá aquel que le pone onda, le pone ganas, construye sus propias escaleras. Pero, ¿de verdad es así? ¿No? Y para volver a mirar esta imagen, es importante reconocer nuestros méritos, no solo nuestros méritos, sino también nuestros privilegios. ¿Qué son los méritos? Son aquellas cosas por las cuales de verdad vamos trabajando, hacemos esfuerzo, luchamos y lo vamos obteniendo, ¿sí? Pero esos méritos, no podemos decir que todas y todos pueden llegar a eso, porque hay gente que no puede. Hace poco había un tuit de alguien que decía que si no es una forma de discriminación creer que las personas que viven en las villas no pueden comprarse una laptop. Claro, una persona en una villa puede, quizás con ahorros, tomando varios trabajos, haciendo un esfuerzo, comprar una laptop, sí, pero no es la norma, ¿no? Entonces, no usarnos como medida de nada. Nuestra mirada es nuestra mirada, no es la de nadie más, y no es la otra. Y quizás la actitud que deberíamos de tomar frente a esto es, ¿en qué puedo ayudar?
Bien, y acá voy a hacer un pequeño, solo un punto sobre qué es interseccionalidad, porque no estamos hablando de identidades estancas, entonces vos sos mujer, vos sos gay, vos sos migrante, vos sos, qué sé yo, ¿no? Sino que todas y todos somos más de una identidad, ¿no? Somos un conjunto de identidades. El tema es que algunas de esas identidades pueden estar por arriba de ese iceberg, ¿no? Y otras están por debajo. Y cuando la interseccionalidad, que es un concepto que si bien Crenshaw fue como la que lo puso en escrito, pero es algo que ya viene desde los 60, 70, desde el movimiento feminista afro, empezó a decir que no era lo mismo ser una mujer blanca a una mujer negra, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer negra sufría doble opresión, por ser mujer y por ser afro. Entonces, en este proceso de somos más de una identidad, no es lo mismo decir, bueno, yo soy gay y entonces todos los gays somos iguales. No, hay gays que por el nivel socioeconómico, por la expresión de género, por el lugar en el que nacieron, por si es migrante, por un montón de cosas, puede tener una simultaneidad de opresiones. Y otra cosa es que nuestras identidades tienden a modificarse. Yo ahora soy migrante, si el día de mañana regreso a mi país, dejo de serlo. Ustedes ahora, quizás muchas y muchos, viven en su país. El día de mañana no saben si van a ser migrantes. El día de hoy yo no sé si yo no tengo ninguna discapacidad. El día de mañana yo no sé si puedo adquirir una discapacidad. ¿Sí? Entonces nuestras identidades tampoco son permanentes. Y lo otro es, no todas las personas que compartimos ciertas identidades somos iguales. Entonces la interseccionalidad es pensar a las personas como algo mucho más complejo. Y cuando hablamos de esas diversidades, es no hablar de estos compartimentos estancos, sino cómo se van compartiendo. En muchas empresas, cuando trabajamos el tema de género, por ejemplo, entonces hablamos de mujeres, ¿no? Y se vuelve a crear una imagen de, entonces, ¿cómo debe ser la mujer? La mujer debe ser así, ¿no? Y debe tener estas características, esta forma, estas actitudes, cuando en realidad las mujeres son mucho más diversas, ¿sí? Por eso el concepto de interseccionalidad es sumamente importante. Yo sé que ya se aburrieron, ya llevamos una hora. Si alguien quiere levantar el micrófono, mi voz puede ser muy aburrida, también lo reconozco. Nadie. ¿Alguien quiere decir algo o sigo? ¿Vamos bien? Acá dicen que no se aburren. Que no nos estamos aburriendo. Que no paran de llegar comentarios. Imposible aburrirnos de vos, Arturo. Bueno, porque yo ya me puedo aburrir de mí mismo, ¿eh? Así que vamos a avanzar. Siguiente, entonces sesgos y microagresiones. ¿Qué son los sesgos? Kahneman y Tversky son dos psicólogos que ganaron el Premio Nobel de Economía justo por esta investigación y este descubrimiento, sesgos inconscientes, que ya Freud había escrito, pero bueno, lo que hizo Kahneman y Tversky lo volvió desde el marco de la ciencia. Y ahí podemos entrar a otras discusiones, pero bueno, no importa. Kahneman y Tversky dijeron, en nuestras mentes hay dos personajes, ¿sí? Y estos dos personajes son los que todo el tiempo están funcionando. El problema es que hay un personaje que es el que toma las decisiones. ¿Cuáles son los dos personajes? El primer personaje es el personaje 1, que es un personaje que opera rápida y automáticamente. Si yo les pregunto 1 más 1, seguramente me van a decir 2. No es porque lo pensaron, no es porque sacaron la calculadora o porque hicieron la ecuación a mano. Lo saben, hay algo que responde automáticamente. No requiere mucho esfuerzo. Ustedes no requirieron nada de esfuerzo para responder 2. Tiene poca vigilancia. Nunca nadie se puso a detenerse si 1 más 1 de verdad era 2. No lo cuestionamos, no lo vigilamos, lo creemos a ciencia cierta. 1 más 1 siempre va a ser 2. Y esto se vuelve un estereotipo, ¿no? Un conjunto de prototipos. Y este personaje 1 tiene un montón de características, pero para esta charla me voy a tener solo en estas. Calcula más lo deseado, porque es un personaje un poco hedonista, nos caemos muy bien, nos queremos mucho, entonces nada, como que lo que decimos la verdad que es recopado, somos la posta. Entonces calculamos siempre más lo deseado. Y otro es que es un poco, nada, como medio perezoso. Es menos perezoso que el 2, pero siempre va a sustituir una pregunta difícil por una respuesta fácil. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos responder todo el tiempo. Necesitamos tener siempre las respuestas. Somos un poco insoportables. Pero viene el personaje 2, ¿no? Que no me sale por alguna cosa. Este personaje 2, por suerte existe,
es el personaje que es consciente. Es el que se va a activar si yo les pregunto 350 por 250. ¿Sí? Ahí me van a decir, uy, nada, la verdad que me la pones difícil, dame tiempo. Pero y como es consciente, y para hacer esta operación requiere esfuerzo y energía, ¿no? Va a necesitar hacer un algo. El problema es que es lento y perezoso. No le gusta mucho salir a la cancha, no le gusta salir a escena. ¿Por qué? Porque como requiere esfuerzo y energía, también requiere información extra y nueva. Es decir, ustedes van a tener que sacar la calculadora, hacer la operación y ver qué se necesita. Y eso es mucho trabajo. Y lo otro que hace este personaje 2 es poner en duda. Seguramente para responderme cuánto es 350 por 250 van a hacer la operación 2 veces. Porque quieren saber de verdad si ese resultado es así o si no, y si no se están equivocados. Entonces ponen en duda todo el tiempo. ¿Y por qué genera todo este proceso el personaje 2? Porque es el que genera la memoria. Para que después esto que se generó como memoria se vuelva proceso 1. Es muy lindo verlo en los peques, ¿no? Cuando empiezan a caminar. Si se fijan, cuando empiezan a caminar los peques son puro personaje 2. Están totalmente conscientes de su punto de su centro de gravedad, de cómo mueven un pie y después el otro, de cómo se van sosteniendo. Hay mucha conciencia en cada uno de sus movimientos. Conforme eso se va automatizando, empieza a ser personaje 1 hasta que nada, llegan a correr, ¿no? Y si se fijan, ya no pensamos, nosotros ya no pensamos si el pie derecho y el pie izquierdo y cómo hacemos. Es un proceso automático. Bueno, estos dos personajes todo el tiempo están funcionando en nuestra mente. El personaje 2 menos, pero también sale a la cancha. A partir de estos dos personajes, Kahneman y Tversky dijeron, nosotros tomamos decisiones con base en 3 principios heurísticos. ¿Qué son los heurísticos? Son caminos rápidos para tomar una decisión. ¿Por qué ganaron el Premio Nobel de Economía? Básicamente por el segundo heurístico que ahorita les voy a presentar. Ahí les voy a pedir en el chat que me digan lo siguiente. A ver, el primer principio es el de representatividad. ¿Qué es representatividad? Es lo más fiel, válido y valioso de lo que yo sé sobre un algo, ¿no? Es lo que representa el estereotipo. Les voy a decir la palabra París y quiero que me escriban qué imagen se les viene a la cabeza. Si yo les digo París, ¿qué imagen les viene a la cabeza? A ver. Ahí, Anush. La torre, baguette, Messi. Bueno, ya. Croissant. Representatividad en general y la mayoría, menos esas personas que quieren hacerme quedar mal, van a responder la Torre Eiffel, ¿no? Porque sí, porque sabemos que París, la imagen representativa es la Torre Eiffel. El segundo heurístico, planteado por Kahneman y Tversky, es la disponibilidad. Disponibilidad, perdón por el ruido que están haciendo un trabajo acá al lado, es lo que está en la agenda, de lo que habla la gente, lo que está en este momento. Por ejemplo, en este momento está COVID, vacuna, elecciones, ¿no? Ese es el tema que está en la agenda y todas y todos estamos hablando de ese tema. Si se fijan, muchas de nuestras decisiones sobre la vacuna, la decisión política por quién vayan a votar y demás, no están basadas mucho en datos, sino en aquello que nosotros creemos. Este es un experimento que está dentro del libro de Kahneman, le preguntaron a las personas en Estados Unidos, después de las Torres Gemelas, del atentado contra las Torres Gemelas, cuál era el mayor problema de la humanidad. ¿Qué respondieron las personas? Respondieron el terrorismo, ¿no? El terrorismo es el mayor problema de la humanidad. Sin embargo, estadísticamente en ese momento, había más probabilidades, 50-1, que una persona muera porque le cae un televisor en la cabeza que por un ataque terrorista. No me pregunten cómo llega el televisor a la cabeza de la persona, pero estadísticamente moría más personas por esta situación que por un ataque terrorista en Estados Unidos. Y el tercero es ajuste y anclaje. ¿Recuerdan ese principio del personaje 1 de responder más lo deseado? Bueno, ajuste y anclaje es el tercer heurístico, que es frente a 2 datos, siempre vamos a buscar uno en medio. Este experimento también es muy interesante. Le preguntaron a 2 grupos, ¿a qué temperatura hierve el agua en el Everest? A un grupo le dieron un dato random, 10 grados. A otro grupo le dieron el dato random, 260 grados.
todas y todos en algún momento aprendimos que 100 grados era el punto de ebullición del agua a nivel del mar, ¿sí? Entonces, ¿qué respondió el grupo de 10 grados? Respondió 57 grados y el otro 135 grados. El punto de ebullición del agua en el Everest es de 75 grados. ¿Qué hace nuestra mente? Es entre un dato nuevo y el dato que yo ya tengo, busco un punto medio y lo anclo. Estos tres procesos son los que funcionan con los estereotipos. Y les voy a hacer un ejercicio donde se van a fijar cómo todo esto funciona en nuestra mente y van a ver cómo su mente empieza a funcionar con base en estos tres heurísticos. Les voy a pedir que saquen un papel y una virome si tienen, y les voy a pedir que machen, vinculen una de estas frases. Estas personas existen, son reales. Una de estas personas trabaja en investigación científica, la otra es reconocida por su voz, la otra ha sido condenada por delitos y cometer asesinatos, y la otra entrena equipos de fútbol. Entonces van a tener que machar una letra con un número. Fíjense cómo mientras están haciendo este ejercicio, están funcionando representatividad. ¿Qué me enseñaron? ¿Cómo me enseñaron que eran los entrenadores de fútbol? También disponibilidad. Estamos en un taller de diversidad e inclusión, entonces seguro esto tiene trampa, ¿no? Entonces, y ahí viene el ajuste y el anclaje. Entre un dato viejo y un dato nuevo, ¿cuál podría ser? ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen que es cada uno de estos personajes? Si pueden verlo y escribirlo. Y lo más interesante y más importante, perdón, de este ejercicio no es su respuesta y a cuántos le atinan. Lo más importante es que vean cómo está funcionando su mente en este momento. Cómo están funcionando estos prejuicios y estos sesgos, estos heurísticos. Bien. Rápidamente voy a pasar a la clave de corrección. Bueno, la primera es Mónica Santino, ¿no? Es entrenadora de fútbol. Además de ser muy genia, fue de entrenar equipos de fútbol femenino en algunas de las villas de Cava y de Amba. Y también es responsable de mucho de lo que ahora está sucediendo en la AFA, de reubicar el fútbol femenino en un espacio de importancia y relevancia. El segundo es Ernesto Barreiro, que está condenado por crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar de Argentina. El tercero es Martín Velasco, que es un cantante que ha conseguido varios premios en Latinoamérica. Y la última es Cecilia Bussat, que es investigadora de neurociencias, ¿no? Ella está desarrollando investigaciones sobre el Alzheimer. Nada. Fíjense cuántos más o menos le dieron, no importa el resultado, lo importante es esto, cómo funcionó su mente cuando estaban haciendo el ejercicio. Voy a saltarme este video porque es muy bonito, pero porque si no, no vamos a llegar, y yo sabía que esto podía pasar, porque quiero empezar a hablar sobre las microagresiones, ¿no? Las microagresiones, unos autores los llaman los sesgos ocultos de la gente buena. Y las microagresiones son esto, ¿no? Son frases que tiramos constantemente, sin querer o queriendo, como dicen en El Chavo, ¿no? Y por ejemplo, una de estas es, pero vos qué vas a saber, chiquitita, ¿no? Como minimizando el conocimiento de una mujer joven. Déjame te explico cómo funcionan las cosas en la Argentina, ¿no? Porque obviamente como no naciste argentino, o eres medio tonto, medio pelotudo, entonces no vas a poder entender bien las cosas. Esto es lo mismo que me presentaría mi hijo de 3 años, ¿no? Diciéndoselo a un gerente, a un colaborador, menospreciando y minimizando y ridiculizando, pero además los chicos de 3 años hacen cosas geniales, pero bueno, desde esa mirada. Eso es de negros, ¿no? Es un gordito colaborador, ¿no? Hablando sobre una persona con cuerpo. Amigos, no más desechos en el lago. En este momento declaro estado de emergencia. Código negro. ¡No! ¿Negro? Oh, es el peor color que existe. No te ofendas, Carl. Lo oigo todo el tiempo. Negro es el peor color que existe. No te ofendas, Carl. Lo escucho todo el tiempo. Y ese es el proceso que generan estas microagresiones, que son estos sesgos ocultos de la gente buena, ¿no? De Banyai y Carl Greenwald. Acá estas frases generan, si se fijan, una normalización de algo, ¿no? que genera toda una serie de procesos de discriminación y racialización sobre unas personas.
Esta frase es bastante interesante porque son son los sesgos ocultos de la gente buena. Habla de dos temas. Por un lado es que en general buscamos ser buenas personas y en general buscamos no hacer daño al otro, ¿no? Esa es una cosa. Pero lo otro es que muchos de estos comentarios vienen con esta idea de lo hago por tu bien. O sea, yo sé lo que vos necesitas, entonces lo hago por tu bien. Quiero ser bueno contigo. Pero hay otros conceptos, otros autores, perdón, que dicen que hay que dejar de llamar las microagresiones, sino que hay que empezar a llamarlos sutiles actos de exclusión. ¿Por qué? Tiffany y Michael lo que dicen es, al decir microagresiones y poner la palabra micro delante de agresiones, damos cuenta de que es algo sin importancia, algo que no tiene impacto. Entonces, ¿para qué le hacemos caso? ¿Para qué hacemos drama? ¿Para qué me quejo? Y esto lo vemos en investigaciones. Esta es una investigación que hicimos desde Nodos el año pasado sobre acoso, violencia y discriminación en el ámbito laboral en toda América Latina. Respondieron más de 1.500 personas y hay varios hallazgos muy interesantes en esa investigación, pero les traigo uno. Frente a la pregunta directa si has sufrido acoso, violencia o discriminación, el 37,2% de las personas dijo sí, he sufrido acoso, violencia o discriminación en el espacio de trabajo. Argentina y Uruguay son los lugares donde menos vivencias hay, pero igual están en 27 y 31%, y bueno, Centroamérica y el Caribe, 53%. Pero acá el detalle vinculado con estas microagresiones fue el siguiente hallazgo. Desagregamos esta pregunta directa en 18 variables distintas. Si, por ejemplo, les habían hecho bromas, comentarios, si les habían negado el acceso a algún espacio o a algún desarrollo de carrera, si habían hecho, los invisibilizaban cuando había que tomar decisiones por su orientación sexual o identidad de género, y el 74% dijo que sí a por lo menos una de estas situaciones. Es lo mismo que le pasaba a Carl. No te preocupes, lo escucho todo el tiempo. Cuando uno le dice, che, pero eso que dicen de ti es una broma, ¿te hace daño? ¿Te dolió? Ahí dices, uy, sí, la verdad que sí, no fue copado, ¿no? Que me lo dijeran. Entonces, esta naturalización de esto, que es acoso simbólico y psicológico, es muy fuerte en los distintos grupos. Aquí les estoy presentando algo de diversidad sexual, pero pasa con todas las poblaciones. Las microagresiones están totalmente naturalizadas e invisibilizadas, e inclusive para las personas que son parte de ese grupo. Hay tres grandes tipos de microagresiones. El primero es este que venimos hablando, que son bromas, opinión, tono, piropos, ¿no? Que está basado en el lenguaje, escrito, oral o visual. El segundo es explicar al otro como si el otro no supiera. Mansplaining seguramente es un concepto que han escuchado mucho, que es esto de los hombres me explican cosas, y me olvidó la autora, pero no importa. Básicamente lo que dice... se me fue el nombre de la autora. Bueno, es muy interesante este libro. En el primer capítulo lo que ella dice es, ella estaba en un evento en Aspen y iba a dar una conferencia sobre, varias conceptualizaciones que ella venía trabajando. Estaba en la noche previa sentada con un grupo de varones y uno de ellos le dice, la charla de mañana va a ser sumamente interesante porque van a hablar sobre esto, que era su propia charla. Ella le dice, no, lo que va a pasar, lo que esta autora quiere decir es esto otro. Y el hombre le dice, no, deja y te explico. Lo que se va a explicar es esto otro. Ahí ella dice, yo soy la autora, yo lo que quiero decir es esto. ¿Cuántas veces las mujeres no han pasado por situaciones donde los hombres venimos a explicarles como si no supieran? Los hombres, hay una foto muy buena de un evento sobre lactancia materna donde solo hay varones, ¿no? La foto son solo varones hablando sobre lactancia materna. O la foto de Moyano, ¿no? Vamos a hablar sobre género en el sindicato sin mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres explicamos las cosas. Esto no solo pasa en temas de género, pasa con muchas identidades. Hacer como que el otro no supiera. Por ejemplo, las personas obesas o de cuerpos grandes, lo que ellas dicen es, y lo que ellas hablan es, yo sé todo sobre las dietas, el ejercicio, me he leído 45 libros sobre el tema, ¿no? Y viene un otro y me dice, no, lo que pasa es que tú no quieres. O has hecho la dieta de tal, es buenísima, ¿no? Te la recomiendo. O lo que deberías de hacer es tal otra cosa. Explicamos al otro como si no supiera. Y el tercero es anular al otro como si no existiera. Voy a volver a poner un ejemplo de género. Mesa de trabajo, varones y mujeres. Una mujer da una opinión, una idea, no importa, algo, circula la palabra, un varón
habla, repite la misma idea y dicen, muy bien, por ahí vamos, ¿no? Se anuló completamente la voz de la mujer. Y eso pasa de nuevo con muchas otras identidades. Se invisibiliza al otro, no se le da entidad o peso a su presencia. Estos son los 3 formatos de microagresión. Me voy a soltar este video. ¿Por qué? Porque quiero llegar a esto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo normal, ¿no? Esto que se construyó como normalidad, tiene que ver con esto. Aquello que está por fuera de la norma es aquello que miramos y sobre lo que apuntamos y sobre lo que hablamos. ¿Cómo lo hacemos? Desde invisibilizarla, hacerle saber que es inadecuada, ¿no? Que no pertenece, que no es normal, que es una curiosidad, ¿viste? Es como muy folclórico, que es o que es una carga. Y ahí hay un castigo. Y ese castigo son estas microagresiones. Es esto que les decía hace un rato. Nos volvimos el panóptico de eso que nos enseñaron que estaba por fuera de la norma y de lo normal. Les voy a pedir, si quieren abrir su micrófono o si quieren escribirlo. Esta es una hoja. Y le voy a pedir que piensen primero en microagresiones. Piensen frases o palabras que consideran microagresiones. Si quieren, abran su micrófono y digan en voz alta. No se preocupen que sabemos que es en el contexto de esta charla. A ver, ¿alguien? O si quieres, Anush, si alguien escribe algo, ¿me vas diciendo? Gorda, por ejemplo. ¿Otra? Tapate que estás casi en bolas. ¿Otra? Por acá dicen, es que sos señorita. Ay, va muy rápido ahora. Mongi, vos no entendés. No son palabras, sino que considero una microagresión cuando no te informan de cosas inherentes a tu trabajo. Negri, Mogólico. exagerada. Negro de alma. Histérica. Dramática. Loca. Bien, bien. Ya. Esta hoja sigue siendo hoja, ¿no? Es decir, la puedo alisar, puedo seguir escribiendo con ella o dibujando sobre ella, pero hay algo que le pasa a esta hoja, que es después de tantas veces escuchar esas palabras, queda así, ¿no? Ese es el impacto que generan esas microagresiones, ¿no? Es importante por ello reconocer qué es lo que decimos, cómo lo decimos y desde dónde lo decimos. Porque si bien no somos responsables de cómo aprendimos a hacer, sí somos responsables de lo que hacemos con lo que aprendimos a hacer, ¿sí? Y ahí es nuestra responsabilidad adulta. Ay, voy a respirar. ¿Algo más que alguien quiera decir? Porque si no, ahora sí vamos al negocio. ¿Qué tiene que ver esto con el negocio? ¿Nadie? Bueno, vamos. Bien, la gestión de la diversidad es buena para las organizaciones y desde nosotros armamos este caso de negocio que obviamente no es el único, no es el mejor, ni es nada, pero es nuestro. Lo construimos con mucho cariño y sobre todo trabajando con muchas organizaciones y leyendo varios textos. Pero por un lado cuando se trabajan estos temas, mejora el vínculo y comunicación con clientes y proveedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo empiezo a incorporar esta mirada y empiezo a incorporar esa diversidad, voy a hablarle a esas personas y esas identidades. No les voy a hablar a este ideal construido desde la norma que nadie puede cumplir porque es imposible. Le voy a hablar a la gente, a todas aquellas personas que pueden llegar a consumir o consumen mi producto. Por lo tanto, atrae más y nuevos consumidores. Aumenta la disponibilidad de talento. Si yo dejo de buscar, cuando hago una contratación a las personas que son similares, iguales a mí, hay una organización muy linda que el director decía, no somos muy inclusivos, yo contrato con las personas con las que yo como asado, ¿no? Entonces, eso es. El talento no viene en el mismo envase en el que yo estoy hecho, viene en un montón de frasquitos, de tamaños, de colores. Entonces aumenta esa disponibilidad de talento. Y por lo tanto, cuando hay tanta diversidad, estimula la creatividad, la innovación y las habilidades diferentes.
porque cada uno va a aportar miradas distintas sobre el mismo proceso, producto o fenómeno. Entonces, esa diversidad es lo que va a hacer que sea más creativo y más innovador. Mejora el performance individual y de equipo. Si yo puedo ser quien soy, puedo ser auténtico y me hacen sentir que pertenezco, seguramente voy a hacer un mejor cuadro para la organización. Y obviamente impacta en la convivencia y el clima de la empresa, ¿sí? Obviamente hay un respeto por la ley y los derechos humanos. Las empresas no operan en el vacío, sino en un marco legal. Y también acompaña los cambios sociales, ¿no? Estos cambios sociales no son modas, no es ahora el pañuelo verde, ahora las feministas, ahora los gays, ahora... No. Estos cambios sociales tienen que ver con que por muchos siglos estos grupos sufrieron. Y acompañar estos cambios sociales es acompañar a que estos grupos dejen de sufrir y puedan tener un espacio que se pueden llegar a, el espacio que se merecen, perdón. Y esto sabemos que también fortalece la imagen y la reputación de la compañía. Los nuevos estudios con millennials dicen que las empresas que más enganche tienen son aquellas empresas que respetan por un lado el medio ambiente y por otro lado los derechos humanos. Y todo esto junto mejora los indicadores económicos, ¿sí? Así que este es un poco el por qué es bueno para el negocio. Y ahora reflexionamos un poco sobre el trabajo de las agencias, ¿no? La comunicación, y hay que hacerlo, y es un ejercicio que hay que reconocer. Ha sido excluyente y violenta con ciertos grupos, no solo de exclusión, sino también de violentar a ciertos grupos. Ha fortalecido y ha promovido estereotipos, de eso venimos, ¿no? Se ha venido en la construcción de normas. Todo lo que la comunicación, sobre todo comunicación empresarial, ha buscado hacer es construir normas. Porque le habla esa cualidad, esa persona, ¿no? Blanca, varón y demás, con cierto cuerpo, que es lo que nos han hecho creer que es lo bueno, lo deseado, lo perfecto. Sin embargo, hablar de comunicación inclusiva, acá es una definición nuestra a partir de nuevo de varios textos, no es única ni es la mejor, pero de nuevo es nuestra, y se las compartimos, es que la comunicación sea un motor en la construcción de equidad e igualdad, es decir, que de verdad sea un engranaje en esta construcción, no solo que sea un algo para vender o para promocionar o para comunicar, sino que sea parte de un cambio, que aporte visibilidad y respete los derechos humanos, y sobre todo que elimine las formas de violencia, los estereotipos y los prejuicios sobre distintos grupos. Cuando las empresas están comunicando, sobre todo productos, lo hacen desde distintos lugares, ¿no? Sobre todo con distintas identidades. Por un lado es la invisibilización o no comunicar. ¿Qué digo invisibilización? Es estos grupos que no aparecen en la foto, tampoco aparecen en los mensajes de comunicación o la publicidad. No aparecen. O hay organizaciones, por ejemplo, que están haciendo cosas muy, muy interesantes en temas de diversidad e inclusión hacia el adentro, pero no lo comunican. ¿Y cómo puedo saber yo si soy, por ejemplo, un varón trans que quiere trabajar, por ejemplo, en un banco y saber que en ese banco están trabajando el tema trans y son abiertos a las personas trans y no me lo comunican? ¿Por qué? Porque yo aprendí que buscar trabajo siendo un varón trans me van a rechazar. Entonces, para no hacerlo, por ahí si la empresa lo comunica, puedo acercar mi currículum. Otra cosa de cómo los comunican es estereotipo y ridiculización, ¿no? Lo muestran, pero lo ridiculizan. Las partes que están marcadas en rosa es los nuevos caminos que están tomando algunas empresas de cómo comunicar y es como parte del negocio, ¿no? Es decir, para vender un producto o un proceso, entonces se suma como un tema conmemorativo, entonces el Día del Orgullo, el Día de la Mujer, el Día de la Discapacidad, salen con alguna publicidad o comunicación. Otra forma es donde es una identidad más en la escena, entonces vemos, no sé, una imagen con varias personas, 30 personas y hay muchas identidades, ¿no? Entonces no hacen foco específicamente en una, sino es una más dentro del común. Entonces eso empieza como a, comillas, normalizar la presencia de esa. Y por otro lado son comunicaciones, o otro tipo de comunicaciones son las que sensibilizan y concientizan sobre alguna temática, que no necesariamente tienen que ver con el negocio, sino acompañan la agenda social de este grupo. No voy a poner las campañas porque ya sé que voy largo, pero sí hay una que me gustaría poner por lo menos, no, se las voy a dejar, todas estas se las van a tener en agencias argentinas, la presentación, así que si quieren se las pueden pedir a ellas. A ver, la información debe ser democrática, entonces todo esto lo pueden tener
Yo le voy a mandar el link a Flor, a Jan, a Ale, para que lo tengan, y si quieren se los pueden pedir a ellos, y no hay problema, pueden replicarlo. No hay copyright sobre esto, chicos. No es la fórmula de Coca-Cola. Lo que nosotros hacemos desde Nodos es toda la información que está dando vuelta en redes, tratamos de sistematizarla desde nuestra mirada y compartirla, y entre más se comparte esta información, mucho mejor. Bueno, ¿qué recomendamos? Y con esta prometo cerrar. Procuren no vincular un tema de agenda social con la venta de un producto, ¿sí? Porque ahí es básicamente están usufructuando el dolor de la gente con un fin comercial, ¿no? Sí, si lo van a hacer, háganlo desde la sensibilización o la conmemoración o la visibilización, o que sea parte de la escena, ¿no? Esto es donde aparecen muchas personas. Y cuando lo vayan a hacer, contacten a organizaciones o personas expertas en las temáticas desde el brief, no para validar el producto ya terminado, porque cuando terminaron el producto, lo que normalmente les van a decir es no lo saques, por favor, no nos hagas más daño. Entonces, desde el brief, tratar de contactarles. Dar un porcentaje del dinero a una causa, a una ONG, ¿no? Eso también va a ayudar. Paguen a las personas, toda persona que consulten, que vayan a acompañarles en esta construcción, es su trabajo, porque es conocimiento que fue adquiriendo. Entonces, páguenle a todos. Esta idea del voluntariado, porque eres ONG, no va más. Revisen ustedes, cuando van a construir una escena, los estereotipos, sesgos, ridiculización, violencia en el lenguaje que sabemos que está alrededor de esos grupos, y pregunten cuáles son los grandes no. ¿Qué cosas no puedo decir? ¿No? El último de Mars, que tuvieron que bajar, que seguramente muchos vieron, era un no es no ridiculizar la expresión de género de un varón gay haciéndolo parecer un payaso femenino, ¿no? Porque no va por ahí. Esos son los grandes no, por lo menos en diversidad sexual. Entonces, pregunten cuáles son los no. Y ahora sí, cierro con esta, 11:30, perdón. Me callo. Bien, bueno, muchísimas gracias. Perdón porque lo extenso. Si me invitan a hablar siempre me pasa esto, y quedaron varias cosas ahí, pero nada, el que entró era mi marido, cosas de pandemia, les presento a Javier. Bueno, si tienen preguntas, dudas, y yo sé que ya estamos sobre el tiempo, pero si alguien quiere quedarse unos minutos más para algo, estoy acá. Muchísimas gracias, Artur. La verdad que yo me quedaría el resto de la mañana, creo que es para todas y todos los que estamos acá, es siempre un lujo escucharte. Me quedo con un cuaderno lleno de notas, probablemente muchos de ustedes también. Ale, no sé si querés cerrar vos. Artur, muchas gracias. La verdad que gracias por la claridad y sobre todo por la generosidad. A mí en lo personal, digo, hay un montón de cosas que, no sé, transité en la charla, transité por la emoción, transité por la deuda, digamos, por la urgencia de modificar un montón de cosas. No sé, a mí me hiciste pensar mucho, creo que a todos. Así que gracias por eso, gracias por tanta generosidad y por la manera de compartirlo. La verdad que estuvo buenísimo. Creo que el camino es largo, pero está bueno transitarlo. Y a todos y a todas, muchas gracias por participar del encuentro. La idea es que este es el puntapié inicial, que esto continúe. De hecho, lo vamos a continuar para todos los que formamos parte de Agencias Argentinas, con
actividad, una especie de mesa. Creo que la idea es que todo el mundo se lleve esto en la cabeza, que transitemos la semana que viene y, Flor, si no me equivoco, el viernes que viene, ¿no? Juntarnos de nuevo en una especie de mesa de trabajo para compartir un poco experiencias concretas respecto de lo que nos pasa en nuestras agencias y en nuestro trabajo todos los días, y poder empezar a accionar. Y también les vamos a hacer llegar una pequeña encuesta para que nos den un poco de feedback para seguir planeando las siguientes charlas y conversaciones que vayamos teniendo. Así que muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Recuerden, en la nota Arturo Mercado de 9 a 10, por favor, porque después se lo tengo que llevar a mi madre, padre. No, mil gracias por la invitación, Flor, Ale, Denny, Jan. Mil gracias. Y a disposición para lo que requieran.